con el diputado José Luis Gioja. Ahí le acerca el micrófono, diputado. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a los miembros de la comisión. Efectivamente, con fecha, a posteriori de la presentación del decreto 794, presentamos un proyecto de ley para derogar el decreto 794 del 2017 y derogar también el artículo 5 de la ley 17520. Yo voy a tratar de ser muy corto en mi exposición, agradeciéndoles que me hayan permitido estar esta tarde acá. Quiero decirles con mucha fuerza que considero que este decreto es ilegal y es inconstitucional. Es ilegal porque el Ejecutivo avasalla con todas las normas, habidas y por haber, que tienen que ver con la creación de una sociedad anónima que viene a reemplazar, en función de lo que dice el decreto respectivo, viene a reemplazar a una de las más federales reparticiones que tiene el Gobierno Nacional y que tiene el país, que es la Dirección Nacional de Vialidad. Porque en este decreto, si vemos su articulado, se le da facultades a esa sociedad anónima, Corredores Viales, sociedad anónima, las mismas facultades que tiene Vialidad Nacional, y se le amplían las facultades porque se la autoriza a endeudarse, a tomar empréstitos, a cualquier tipo de deuda con el aval del Gobierno Nacional. Hemos visto con mucha sorpresa que el día 6 del 11 en el Boletín Oficial salió una publicación donde se designan las autoridades de esta sociedad anónima. Nosotros, en base a lo que dijo el jefe de gabinete cuando vino a la Cámara de Diputados el 4 de octubre del 2017, creímos que este decreto iba a seguir la suerte del decreto que eliminaba los corredores viales, en los cuales hubo una fuerte movida de legisladores de todo tipo, y donde se prometió que se iba a derogar ese decreto, y efectivamente ese decreto fue derogado. A contrario sensu, vemos que con este decreto, el 794, se sigue avanzando, se han constituido las autoridades y creemos que rápidamente lo que va a pasar es que una sociedad anónima que no se va a regir por el derecho administrativo, por eso creemos que es ilegal, va a pasar a cumplir las funciones que tiene Vialidad Nacional. Quiero leerles lo que respondió el jefe de gabinete cuando estuvo en diputados y cuando la diputada Conti le hizo una pregunta al respecto. Lo voy a leer textualmente. El jefe de gabinete dijo en esa oportunidad, respecto a las inquietudes de la señora diputada Conti, que preguntó por el decreto 794/17, debo recordar que uno de los considerandos del decreto en cuestión afirma que resulta fundamental proteger derechos de los usuarios frente a eventuales contingencias con los corredores viales. Como es sabido, algunos de ellos están en conflicto judicial, por ejemplo, la autopista Richeri y los accesos oeste y norte en los que intervino la empresa de Cristóbal López. El objeto del decreto autoriza al Ejecutivo a, precisamente, tratar de solucionar ese problema en 3 supuestas autovías o vías o corredores viales. Y dijo una cosa así de que uno se haga un problema que solamente para eso. Uno se pone a leer el decreto y la verdad que se nos paran los pelos, presidente, porque tiene todas, absolutamente todas las facultades para reemplazar a Vialidad Nacional. E incluso en un artículo de este decreto, que lo voy a leer textualmente, el artículo 8, fíjense lo que dice en el mismo decreto: facúltese a la Dirección Nacional de Vialidad para que en conjunto con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
establezca con los organismos gremiales representativos de los trabajadores, en caso de corresponder, la transferencia de los mismos a la sociedad concesionaria. O sea que estamos hablando de indudablemente, de una privatización encubierta. Dije que era ilegal porque se avasallaba normas elementales que están en nuestra Constitución. Y recuerdo que cuando el Estado Nacional quiso crear sociedades anónimas y demás, lo hizo por leyes, como el caso de AISA, como el caso de ENARSA, como el caso de ARSAT, de empresas que realmente le han sido muy útiles al Estado. Además, en el decreto respectivo, en los 12 o 13 artículos que tiene, considera que se va a regir por el derecho, que no se va a regir por el derecho administrativo, que se va a regir por la ley de sociedades anónimas, que los trabajadores se van a regir por la ley de contrato de trabajo, que esperemos que quede, que no la vayan a modificar ahora. O sea que es una empresa privada. Y decimos que es inconstitucional, presidente, por lo que acaban de ustedes firmar y sostener y rechazar este decreto. Porque esta es una facultad, se basa en una ley que otorga facultades al Ejecutivo a legislar, ley que por la reforma de la Constitución, especialmente en un anexo de la Constitución, quedan absolutamente prohibidas, se le daba un plazo. Ese plazo se cumplió y creo que en el 2010 efectivamente se venció el plazo para que el Ejecutivo tenga facultades delegadas para hacer tamaño decreto como el decreto que estamos hablando, que es precisamente el 794/17, que es el decreto en cuestión. Mi pedido o mi proyecto de ley, presidente, si prospera este rechazo, que veo que ha prosperado, espero que el Ejecutivo reflexione y espero que el destino de este decreto sea el mismo que tuvo el decreto de los corredores viales, que es el decreto, perdón, de los ferrocarriles, que es el decreto 883/17, que es el que anula precisamente el que permitía al Ejecutivo a cerrar ramales ferroviarios. Esto quiero decirlo con mucha fuerza, presidente, y quiero decir que me solidarizo con todos los trabajadores de Vialidad Nacional, que considero a Vialidad Nacional en serio una de las más federales de todas, que tenemos el recuerdo que en cada pueblo de la patria hay una delegación, subdelegación o alguna oficina de Vialidad Nacional. Por mis canas yo me acuerdo del empleado vial con el palito y el tarro en la punta y sacando agua de la sequía, regando precisamente la ruta. Y quiero rendirle un homenaje a los trabajadores, a los técnicos y a los profesionales de Vialidad Nacional. Y para terminar, quiero agregar que en el año 2001 quisieron hacer exactamente lo mismo en el decreto 802, en el artículo 11, donde le daban cierto tiempo a las autoridades de obras públicas y de vialidad para que incorporasen el capital privado y para que transformasen Vialidad Nacional. En esa época la querían hacer en no una empresa del Estado, sino una especie de consultoría para proyectos y demás, que iba a ser totalmente privada. La movilización de los trabajadores viales con, obviamente, la participación de algunos legisladores, pudimos hacer que ese decreto no tenga cumplimiento, no se cumplió, se vencieron los plazos y no se cumplió lo que establecía allí, y creemos fervientemente que este decreto 794 no debe pasar porque está haciendo un grave perjuicio al país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado José Luis Gioja.